Muy buenos días, jueves 28 de mayo, último programa ya de la semana, y lo comenzamos hablando con Adrián de la Hoz desde Alanem, miembro de Alanem. El próximo día 30 de mayo, aparte del Día de Canarias, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Por tal motivo, desde la asociación vamos a hablar un poquito, pues, para recordarles de qué se trata esto de la esclerosis múltiple, la enfermedad y por qué se celebra el día. Adrián, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días, muy bien, a tope, Muchísimas gracias trabajando. por tu tiempo, como siempre. Me alegra mucho verte, que hacía ya semanas que no nos veíamos. Espero que esté todo bien. Sí, bueno, con un poco de contratiempo, sobre todo con el tema de subvenciones, que estamos un pelín agobiados, porque con todo el tema de la crisis sanitaria, pues hemos tenido denegaciones de subvenciones, no hemos tenido aumentos tampoco, y estamos un poco también tirando de fondos propios, al igual que también no podemos hacer la MR Lanzarote, que fue digamos, una prueba que para nosotros era muy importante para poder costear sobre todo el servicio de fisioterapia y psicología, que son los servicios que actualmente están dando mayor rendimiento. Y bueno, intentando un poco, pues, buscar debajo de las piedras para poder sostener esta casita. Entonces, la alerta sanitaria, aparte de todo lo que conlleva, también ha afectado económicamente bueno, a ustedes y a tanta gente, que se subvenciona un poco, aparte de lo que les dan las administraciones, pues de todos estos tipos de eventos que organizan a lo largo del año. La MSRAN es importantísima y yo me pregunto, Adrián, ¿no hay ninguna manera de retomarla a lo mejor antes de final de año? Pues no sé, se me ocurre que si no físicamente, algún evento online en el que se pueda colaborar, no sé, me estoy dándole vueltas. No, en verdad eso estábamos barajeando a ver si se podría hacer de alguna manera online. Pero claro, el problema es que también nosotros tenemos que invertir también en las personas, porque uno de nuestros objetivos en el proyecto era sobre todo evitar el aislamiento social. ¿Qué pasa con esto? Que ahora las personas con esclerosis múltiple se les aconseja, ¿vale? Que no salgan de sus casas. Y, y claro, si ya nos costaba a nosotros ahora intentar llegar a estas personas y que salieran de sus casas, que hicieran vías de ocio y demás, ahora nos va a costar el doble. Y claro, tenemos que un poco eh, gastar nuestras energías más en la persona, ¿vale? Porque la MRAN efectivamente es un trabajo bastante laborioso y efectivamente se pueden hacer eventos online, pero claro, tenemos que mirarlo ahora porque el personal que tenemos actualmente está centrado en la persona, ¿vale? Claro. Debemos recordar que nosotros no cobramos servicios por las personas, es decir, la persona cuando llega se hace socia, paga una cuota o bien una cuota mensual o una cuota anual Sí. en función de la economía de la persona, ¿vale? Nosotros ahí no nos metemos. Y los servicios terapéuticos que actualmente se ofertan son totalmente gratuitos, ¿vale? Porque nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, no somos una empresa, ¿vale? Queremos ver que esa es la misión nuestra, que nos preocupa más la persona que efectivamente lo económico. Claro, el impacto entonces de la COVID-19 o el COVID-19 en las personas de esclerosis múltiple, ¿qué es mayor? ¿Por qué se les aconseja que ahora que ya podemos ir saliendo poco a poco no lo hagan ellos? ¿Por qué nos aconseja? Porque no hay una evidencia científica de cómo afecta el COVID-19 a personas con esclerosis múltiple actualmente. Nosotros somos una entidad adscrita a Esclerosis Múltiple España, que diariamente ellos van colgando noticias de reportes científicos sobre cómo afecta esta enfermedad. ¿Qué pasa? Que como no hay datos, ¿vale? No se aconseja el contacto social entre las personas, porque estamos hablando de una enfermedad que es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune, que no hay cura, pero por suerte sí hay tratamiento, ¿vale? Y nosotros pues tenemos que hacer caso a lo que nos digan las autoridades competentes, Sí, en por este caso supuesto. Esclerosis Múltiple España y la Sociedad Española de Neurología. Sí, por supuesto. Bueno, espero que la situación vaya mejorando poco a poco. No me gustaría que se quedaran sin esos servicios estupendos que les ha costado tanto conseguir, hay que decirlo, ¿eh? Que yo que los conozco desde el principio, desde el inicio, sé que les ha costado pues ir haciéndose un hueco entre la población y el poder organizar la carrera y otra cosa. Estoy pensando, también tenían pendiente la Vuelta a Nado, que iba en beneficio de ustedes, que organizaban, no la organizaban ustedes, pero iban en su beneficio, también cancelada, ¿no?
En principio la vuelta a nado no estaría cancelada, ¿vale? Sé que yo, la verdad que ese trámite simplemente he dado información sobre lo que es la enfermedad, porque como tú bien dices, lo iban otras personas, pero en principio no estaba cancelada esa prueba, Vale, por lo que bueno. tengo entendido, no estaba Vale, cancelada. bueno, ojalá se Ujú. la puedan retomar y siempre Espero. cualquier tipo de ayuda es buena. Bueno, retomamos el tema del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Este año el tema es conexiones EM. Bueno, va a ser un tema que se va a alargar hasta el 2022 con el lema Me conecto, nos conectamos. A ver, cuéntame, ¿cómo nos podemos conectar con la esclerosis múltiple? ¿Cómo nos podemos conectar? Pues básicamente podemos empatizar con la persona, ir mirando en qué consiste esta enfermedad y sobre todo este lema se ha creado en base a todo el tema de la alerta sanitaria, por lo que comenté antes del aislamiento social, ¿vale? Porque las personas o bien están solas, que tenemos casos de personas con esclerosis múltiple que viven solas, o bien están con familiares. Pues la idea, y es lo que hemos estado haciendo estos meses, es intentar conectarnos entre nosotros. Actualmente el servicio de ocio y tiempo libre de la entidad no se está realizando porque, como dije antes, no puede haber contacto social entre ellos. Lo que hemos hecho, pues, como han hecho casi todas las entidades, es intentar hacer videollamadas en semana, 3 veces en semana, para que las personas entre sí se conecten, dialoguen, compartan experiencias de cómo están llevando el tema del Sí. confinamiento y, sobre todo, cómo les está, digamos, pasando factura psicológicamente a toda esta situación. Que he de decir que desde el Servicio de Psicología se está haciendo un trabajo impresionante, por no decir abismal, para tratar a todas estas personas. Y ojo, no son solo las personas con esclerosis múltiple, sino también los familiares, porque también los familiares se sienten, digamos, sin las herramientas para poder gestionar esta situación, y para eso estamos nosotros. Por eso este año el lema del Día Mundial, coincidiendo con el Día de Canarias, son conexiones en es el hashtag. Y desde la NEM teníamos previsto, como todos los años, intentar que las entidades públicas iluminaran los cabildos referentes, ya sea cabildo, ayuntamiento, pero claro, con todo el tema de la alerta sanitaria, pues tampoco se puede hacer, ¿vale? Porque efectivamente se ilumina de color verde por el tema del COVID-19 y hasta que no se levante el estado de alarma no podemos tener esa participación. ¿Qué hemos decidido? Pues, oye, pues vamos a intentar hacer un vídeo, ¿vale? Que lo subiremos el día 30 de mayo, coincidiendo también con la estrategia nacional que desde Esclerosis Múltiple España se está, digamos, desarrollando. Y al igual que eso, pues lanzaremos, digamos, un manifiesto para, digamos, reivindicar lo que llevamos reivindicando desde hace muchísimos años. Más apoyo gubernamental para el tema de las investigaciones, un tratamiento rehabilitador integral, también que las empresas se comprometan a contratar a ese mínimo del 2% de personas con discapacidad, porque que tengas esclerosis múltiple no significa que no puedas hacer nada. Hay Claro. personas con esclerosis múltiple que tienen muchas Adrián, ganas de trabajar. Adrián, Dime. justamente en esto que me estás comentando, en este último, yo creo que también es importante la involucración tanto del empresariado como de la administración a la hora de facilitar trabajo, pues el de adaptar esos puestos de trabajo a las personas con esclerosis múltiple, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay centros especiales de empleo, ¿vale? Que se contratan personas con diversidad funcional, pero claro, hay empresas que no cumplen digamos, esa obligación, ¿vale? Y es un poco lo que queremos, que ese mayor compromiso tanto de los empresarios como de las administraciones para adaptar estos puestos de trabajo, porque es por ley, lo tienen que hacer, ¿vale? No es algo que nosotros nos inventemos, sino que está reflejado en la ley, ¿vale? Oye, Adrián, y el tema del reconocimiento del 33% de discapacidad, del que ya habíamos hablado en alguna ocasión anteriormente, ¿siguen todavía con la reivindicación? ¿Cómo va el tema? La verdad que el tema va bastante parado, no te voy a mentir. El problema de la esclerosis múltiple es que muchos de los síntomas son invisibles, ¿vale? Sobre todo el tema de la fatiga. La fatiga, digamos que es la causa que más discapacita a las personas con esta enfermedad. Causa, para que te hagas una idea, el 85% de la discapacidad en la persona. Pero ¿qué pasa? Es que no se puede medir. ¿Cómo medimos algo que está, porque la fatiga está, pero no se puede, digamos, cuantificar? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Y, y es que no solo eso, sino los baremos no están actualizados y estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Que tiene diferentes tipos.
para algunos tipos hay un tratamiento que es eficaz, ¿vale? Y desde nosotros recomendamos a las personas que si se encuentra bien, no la pida, sino que piensen estar mejor, pero hay otros tipos de esclerosis múltiple que no tienen tratamiento, ¿vale? Ya. Que nosotros intentamos frenar de alguna manera con una alimentación saludable, prohibido el uso de tabaco y una buena actividad física y psíquica también, con estimulación cognitiva, con ejercicio de rehabilitación, es lo que nosotros recomendamos. Pero claro, la persona, si no tiene, digamos, ese certificado de discapacidad, no puede acceder a una cartera de servicios que le puedan ayudar a mejorar su calidad de vida, que es lo que el certificado de discapacidad, al fin y al cabo, te otorga como persona con una enfermedad, ¿vale? Bueno, me temo que muchos temas todavía por reivindicar. Y yo no sé si el tema de los tratamientos, porque como bien dice, cada enfermo de esclerosis múltiple es diferente. El tipo de tratamiento está bien cubierto a todo el mundo. ¿Hay algún tipo de tratamiento rehabilitador de forma global, íntegra? ¿Está cubierto o necesitan más cosas? Hombre, sí es cierto que para tratamiento de esclerosis múltiple remitente recurrente, digamos que es la más suave, ¿vale? Que te puede tocar. Sí hay hay tratamientos súper eficaces, ¿vale? Pero sí es cierto que para las formas progresivas no hay tanto tratamiento, ¿vale? Y claro, nosotros y que es eficaz, lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Es intentar tanto rehabilitación física, fisioterapia por un tubo, intentar hacer pilates, mandamos a hacer ejercicios de pilates en casa, pero también actualmente nosotros estamos dando fisio a domicilio, porque ya vemos que ya que podemos salir, oye, pues vamos a intentar que las personas tengan su fisioterapia, los que no pueden salir de casa, ¿vale? Porque también están las barreras arquitectónicas, pero eso ya es otro impedimento más. En la sede nuestra, siguiendo las medidas de seguridad e higiene, estamos atendiendo a una persona por hora. No estamos teniendo aglomeraciones dentro de la entidad porque no queremos jugárnosla, pero estamos, digamos, tratando a cinco personas diarias en fisioterapia. En psicología sí es verdad que estamos tratando de manera telemática. Al igual que en trabajo social, pues de manera telemática también. Sobre todo mi labor básicamente es intentar tramitar ayudas e informar de todas aquellas prestaciones y ayudas que actualmente se están dando a raíz de esta situación de alerta. Y Bueno. estamos, te digo, codo a codo. Es que no hemos parado de trabajar en realidad. No hemos parado. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustaría que mejorase la situación en cuanto antes. Yo no sé si nosotros podemos colaborar de alguna manera, visibilizando por lo menos este próximo día 30 la enfermedad. No, ustedes ya nos están ayudando a nosotros compartiendo esta entrevista y de hecho tenemos una sorpresa para ustedes el día 30. Porque ustedes siempre estaban dispuestos a escucharnos, a colaborar con nosotros y digamos que hemos hecho una especie de agradecimiento a todas aquellas entidades, tanto privadas como públicas, que han colaborado con nosotros y han creído en nuestro proyecto. Y tenemos y por eso, de crear conexiones, ¿vale? Por eso tenemos ese pequeño detalle para ustedes el día 30. Que lo colgaremos a través de nuestro Facebook, ¿vale? Y les etiquetaremos y lo verán. Y Ahí espero que estaremos si lo bien pueden difundir. pendientes. Ahí estaremos bien pendientes el día 30 de visitar el perfil de Alanem en Facebook. Síganlo, no se lo pierdan. Bueno, Adrián, tú ya sabes, y Monique, que yo conozco el proyecto desde el principio, sé lo que han luchado por él y toda la gente que está ahí involucrada, no sé, para mí es una maravilla y lo mínimo que se puede hacer desde esta casa es compartir la labor que realizan. Para nosotros es un placer enorme. Bueno, Muchas gracias, muchísimas gracias, Adrián, por tu trabajo también ahí en Alanem, a toda la junta directiva, a todos los que forman parte de esa familia. Saldremos de esta, ya lo verás. Eso espero, yo también. Que sí, que de todo se sale. Y nos vamos a Sí, acordar sí. y diremos, ¿te acuerdas cuando lo pasamos tan mal en el 2020? Bueno, ya iremos retomando. Bueno, un Pues sí, abrazo estamos haciendo enorme. historia. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias, un placer.
Bueno, Alané, me gustaría mucho que siguieran el perfil, hacen una labor estupenda aquí en Lanzarote. Dejo de lado el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que curiosamente coincide con nuestro Día de Canarias. Y vamos a hablar pues un poco de identidad canaria, de mano de Armando Ravelo, que es director de cine canario, creador del proyecto Ventejuí y bueno, al autor de la novela Doramas y un montón de cosas más que hace interesantes. ¿Lo tengo ya disponible? Muy bien. Buenas, Armando. Muy buenos días, Jove. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, agradecido de tu tiempo. Esta mañana tengo muchísimo interés en hablar un ratito con Armando Ravelo, porque hace pocos días me tropezaba con un artículo suyo en la web alegando.com, que es una web cultural canaria, con el título ¿Hablamos mal en Canarias? Es una columna que él tiene que se llama... Dentro de su columna Bajo la sombra del Guirre publicaba el artículo ¿Hablamos mal en Canarias? Y bueno, yo ya, como es un tema que a veces me hierve un poco la sangre, me pareció muy interesante absolutamente todo lo que contaba. ¿Cómo surge ese texto, Armando? Bueno, pues en realidad la columna Alegando me la ofrece un poco conocedora de mi trabajo, ¿no? Relacionado con Canarias, con un poco su idiosincrasia y su historia especialmente. Y bueno, pues un poco hablando con ellos decidimos darle el enfoque, tratar temas en los que los canarios y las canarias pues estamos un poco más quizás atrasados, no sé si es la palabra, pero sí con una perspectiva distorsionada, ¿no? Por ejemplo, el primero se titulaba Aplatanados, la primera columna, hasta que comentas la segunda, y abordábamos un poco el tema de por qué tenemos nosotros mismos ese concepto pues propio de aplatanados, ¿no? De personas que somos vagas, que somos poco trabajadoras, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Si Canarias se define por algo a lo largo de la historia es por haber pues dado personas muy trabajadoras, especialmente en la agricultura, y a partir de los años 60 con el turismo, ¿no? Y bueno, ese halo de pueblo festivo, que también es verdad, es cierto, además que siempre desde las crónicas de la conquista se decía que los antiguos canarios, siempre que trabajaban después de las cosechas, iban al mar a celebrar o a hacer fiestas o a bailar. Eso sigue pasando, pero no solamente eso. Entonces, con respecto al lenguaje en sí, sí que detectamos desde hace mucho tiempo, pero específicamente en los últimos 10 años muy poderosamente, que está retrocediendo el léxico canario, las formas verbales canarias, por la influencia muy fuerte pues, de las redes sociales, de Internet, de YouTube, de los famosos influencers, Instagramers y YouTubers, que los jóvenes quieren parecerse a ellos y pues, adoptan su forma del habla también. ¿Crees que ese es uno de los motivos, el tema de las redes sociales y yo es que siempre me lo he preguntado, me lo llevo preguntando hace mucho tiempo, porque si tú eres canario, tienes a tus padres canarios, tienes a tus abuelos canarios, no entiendo cómo puedes cambiar tan fácilmente pues el verbo personal, por la C y la Z. A mí es que me cuesta decirlo, me cuesta decir. Tendría que ser, no lo saldría fluido. Y siempre me pregunto lo mismo, digo, pero ¿cómo es posible que lo puedan hacer con esta facilidad tan pasmosa? No había pensado el tema de las redes sociales, pero... Sí, yo creo que viene de muy antiguo, en realidad subyace algo detrás, que es el complejo de inferioridad, que cualquier pueblo que ha sido colonizado, como al final es el nuestro, ¿no? Un pueblo que fue superpuesto una cultura sobre la otra, pues siempre va a sentir que la cultura de la que emana, es decir, en este caso de la castellana, es superior a la nuestra, porque son los que nos, entre comillas, enseñaron a hablar a este rincón del planeta español. También pasa en Sudamérica, aunque desde hace mucho tiempo ya hay un movimiento que intenta dignificar esa forma, esa manera de hablar, que lo comentaba en el texto, ¿no? En realidad, el castellano que no usa la C ni la Z, que es mucho más práctico, son inmensa mayoría ahora mismo, ¿no? Son 500 millones de personas contra unos, en España, alrededor de 20, 25 millones que sí diferencia ese sonido, si quitamos a los andaluces, extremeños, canarios. Entonces, digamos que eso es de fondo, ¿no? Ese complejo de inferioridad que pensamos que lo que viene de fuera siempre es mejor. Sí. Y por otro lado, pues hay una percusión muy fuerte, hay un movimiento cronificado en el tiempo,
que tiene que ver con la educación. Nuestros libros de texto está con el vosotros, por ejemplo. Algunos profesores y profesoras se empeñaban en que aprendiésemos la C y la Z, y ha habido un movimiento muy potente en ese sentido en la educación. Y la influencia de los medios de comunicación, ¿no? La televisión cuando éramos pequeños, por supuesto la radio, y recientemente el consumo de los medios audiovisuales es muy fuerte con Internet y con las redes sociales. Si te das cuenta, cuando alguien que no está versado en este tema o que no le interesa tanto quiere en Internet hablar un poco más fino, ¿no? Más elegante, aquí en Canarias con la idea muy, muy prejuiciosa y muy equivocada de que usar el vosotros es mejor, por ejemplo. Sí, efectivamente yo también lo siento así. De todas maneras, lo de los libros de texto, yo que soy mayor, también he sido joven y también he tenido libros de texto, y efectivamente era con el vosotros, pero jamás me dijo ningún profesor que tuviera que leer ni con el vosotros, y actualmente que sigo leyendo no libros de texto, pero sí otro tipo de libros, no, a mí no me ha afectado jamás para tener que cambiar esa forma de hablar, pero bueno, no me voy a centrar en mí, vamos a centrarnos en cómo te surge ese texto. Vamos a ver el vídeo promocional del Gobierno de Canarias para celebrar este próximo día nuestro, que es el sábado. Lanza una primera versión de su vídeo, donde nuestro acento queda fuera. Las redes sociales enseguida, bueno, se levantaron, ¿no, Armando? Y lo retiraron. Un movimiento que en parte es muy bonito porque al final estamos dignificando nuestra forma de hablar, que es única. Canarias tiene algo muy interesante, Ove, que es que al ser isla nos parecemos a muchas cosas, pero al mismo tiempo no somos como nadie, porque hemos sido la mezcla a lo largo de los siglos de pueblos que han llegado a nuestras costas con esa base indígena canaria que está muy presente, pese a lo que podamos llegar a pensar. La influencia europea, por supuesto, a través de la conquista y la posterior implementación de la colonización, con castellanos una influencia portuguesa muy fuerte, y luego Sudamérica, ese viaje de ida y vuelta que hemos tenido, ¿no? Entonces eso ha ido forjando una manera de hablar muy propia, única, preciosa además, y que, bueno, con cualquier hispanohablante que hables y que nos oiga, te dirá que es uno de los acentos, de hecho fue elegido acento más bonito en el año 2003 de todos los hispanohablantes, cosa que deberían orgullecernos y llevarlo por bandera, ¿no? Entonces el gobierno de Canarias tiende a veces con la idea de que, no sé, de que se va a entender mejor o no sé por qué, en los medios institucionales a poner, antes sí, sobre todo mucho, acento peninsular. En este me sorprendió mucho que lo hicieran ya a estas alturas, pero es que además cuando intentan hacer acento canario, marcan muchísimo las S, al final hacen un acento castellano, simplemente no dicen la C y la Z. Entonces al final están haciendo una especie, yo le llamo un acento Frankenstein, porque cogen unas pocas cosas del castellano, las mezclas con el canario, y le llaman canario neutro, cosa que no existe. Bueno, aparte, ahí fue donde surge el tema, hablamos bien o no. Después nos haces un desglose de momentos muy interesantes como vividos, como en el año 89, en la romería del Día del Pino, donde se subtitulaba a una persona mayor. Sí, bueno, esto lo cuento cuando tenía 7 años, que lo vi en la tele y fue cuando tomé conciencia por primera vez de que alguien pensaba que no se nos entendía, ¿no? Y lo equiparaba años después cuando viviendo en la península ya, en Toledo, un señor mayor me intentaba explicar algo y tampoco le entendía, porque al final los acentos son cerrados en todos lados. Tú vas a Cataluña y una persona con un acento catalán, payés, no te va a costar mucho entender, ¿no? Sí, sí. Lo mismo con un vasco, del sitio que sea. Me decía un argentino en redes sociales, pero es que a mí alguien de Campo Canario me cuesta entenderlo. Y digo, pues a mí a un porteño cerrado también. Tienen Claro. una jerga propia, una forma de Sí. hablar muy cerrada, pero si pones empeño se va a entender. Mm. Pero ir justo a un canario y subtitularlo en televisión nacional es como un poco extraño y es como que alguien ha decidido que no se nos entiende. Bueno, yo les recomiendo, por favor, que visiten alegando.com y lean la columna de... Bueno, que echen un vistazo a toda la web, que es estupenda, Cultura Canaria, pero bueno, que echen un vistazo a la última columna de Armando, que de verdad que no tiene desperdicio, me encanta. Yo es que me siento me apoyo todo lo que dices y me siento muy identificada con cada una de las palabras que pones. Nuestro habla, ya digo, que ni mejor ni peor, tal y como cierra su artículo, que el de nadie, por supuestísimo que no, pero lo que sí que es una manera correcta de hablar. Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, la gente piensa que el ustedes está mal.
Y ustedes es una forma muy educada de hablar o sea, hablar, referirse a una segunda persona plural, ¿no? Y es perfectamente correcto. Y de hecho, obvio, no sé si te das cuenta, luego se crean formas verbales muy extrañas como mezclan el vosotros. Ustedes estáis, por ejemplo, que es una cosa, es una patada a la gramática española. Sí, Y eso al final es una especie de esquizofrenia claro. cultural, social que tenemos en la mente de los canarios y las canarias, ¿no? Es como intentando adaptarnos a formas foráneas, Sí. cuando la nuestra es preciosa y como dije antes, es rica y es única. Sobre todo por esto deberíamos cuidarla. Y bueno, y si en vez de decir piedra grande podemos decir tenique y en vez de decir niño decimos chinijo, es un legado precioso que vamos a dejar ahí a nuestros descendientes y que además a la gente le encanta cuando viene. Es una de las cosas en las que más se fijan, ¿no? Nuestra forma de hablar. Sin duda. Yo sigo creyendo que hay, aparte del tema de las redes sociales y de los libros y de todo esto, el tema de la autoestima tiene muchísimo que ver, como bien reflejas en el artículo. Oye, Armando, cambiando un poco de tema que se me va el tiempo, ¿por qué este interés tuyo en todo lo nuestro, en lo canario, tanto en la literatura como en el cine, como en todo lo que haces? Pues mira, recientemente Ove veía un documental de un director americano, muchos conocerán, Martin Scorsese, ¿no? Y en él salía Clint Eastwood. Entonces Clint Eastwood decía que la mayor aportación al cine americano era el western, era el oeste. Y él decía que era curioso que durante muchos años en Estados Unidos el western se le tuviera como algo menor, como que el cine europeo era superior, y entonces terminaba diciendo, es que lo propio nunca es querido hasta que pasa el tiempo. Y digo, pues si Clint Eastwood, que es un personaje que tiene Oscar, que tiene tanto prestigio, y los estadounidenses que tienen ese orgullo y ese, ¿no?, de ser americanos, si siguen diciendo eso, imagínate los canarios y las canarias que tenemos ese complejo que estamos nombrando en el lenguaje, ¿cómo seremos con nuestra cultura? Que nos cuesta mucho admirarla, ¿no? Y mirarla con cariño y estudiarla. Digamos que para mí es lo natural, ¿no? O sea, si yo soy canario y tengo a mi alrededor cuevas y me conozco las historias que pasaron en esas cuevas, o la brujería en Canarias, por ejemplo, otro tema que he tocado, para mí lo natural es vivirlo y es contarlo. Y no contarlo a los canarios solamente, sino a todo el mundo. Pues igual que hacen los americanos con el western, como hacen los japoneses con los samuráis, o como han hecho los italianos con los romanos, ¿no? Al final creo que es la forma natural de vivir y de contar historias, basarse en la cultura propia. Bueno, una maravilla todo lo que tienes hasta ahora. Yo no sé si estás trabajando en algo nuevo y sobre todo en esa, no sé si, creo haber leído algo, no sé si es así o no. ¿Habrá continuidad de tu novela Dorama? Que por cierto me he leído maravillosa. Sí, estoy escribiendo la segunda parte. El libro uno terminaba en un momento justo antes de que llegaran los castellanos. Intenté reflejar la vida de Dorama, ese gran guerrero canario que defendió la isla, primero contra los nobles canarios y luego contra los invasores, ¿no? Y esta segunda parte de la novela es justamente cuando llegan los castellanos e intentan, bueno, intentan y consiguen, como sabemos, conquistar las islas. Y también estamos con un proyecto de largometraje que empezamos a rodar en agosto, sobre 3 épocas que se van entremezclando y bueno, ya saldrá a partir de 2021, empezaremos con la promoción y esperemos, si todo va bien, como van las cosas, que se empiece a proyectar. Bueno, ojalá sea así. Oye, ¿cómo te ha cundido la cuarentena estos casi 2 meses que hemos estado confinados en casa? Digo, Sí, de ebullición de ideas. sí, de hecho lo comento mucho con amigos que son también escritores o guionistas y tal, y me dicen es que al final nosotros hemos vivido siempre confinados, ¿no? Esas épocas en las que estamos escribiendo no vemos la luz del sol y nada más, con gusto lo hacemos. La terrible situación que vas viendo alrededor te va mermando un poco la moral, pero sí es verdad que a nivel personal no es algo muy diferente a lo que solemos hacer, que es estar encerrados, escribiendo, ¿no?, y creando por etapas, ¿no? Entonces en esta justo pues me ayudó mucho a terminar la novela y a avanzar con el guión. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado este ratito, ¿eh? Lo mismo digo, Ove, un Un abrazo. placer. Chao.
Bueno, qué maravilla. Sigan por favor la andadura de Armando Ravelo tanto en sus redes como en alegando.com. Cambio totalmente de tema. Bueno, no mucho. Vamos a seguir hablando de Canarias, identidad canaria, además, con Carmen Morales, que es la presidenta de la Orden del Cachorro aquí en Lanzarote. Ya saben, lo dije antes, que este sábado se celebra nuestro día, el Día de Canarias, y creo que tienen ahí programadas unas cuantas actividades previstas. Carmen, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, qué maravilla, qué guapa te veo, Carmen. Oh, bueno. Bueno, la tenía que poner, ¿no? Es nuestro distintivo de la orden. Por supuesto que sí, además te lo agradezco muchísimo, me ha hecho muchísima ilusión. Oye, Carmen, vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos, ¿qué es la Orden del Cachorro? Para quien no lo sepa. Pues bien, mira, la orden es una asociación, una fundación, un grupo de amigos que en el año 1991 se reúnen en Las Palmas de Gran Canaria y dan vida a este proyecto que lo que quiere pues es rescatar, vivir, transmitir y defender los signos de la identidad canaria. Luego, pues en el año 2002 ya empezamos con la demarcación en Lanzarote y fíjate, pues ya llevamos 18 años de andadura la Orden del Cachorro en Lanzarote. Una maravilla, muy bien, con el objetivo ese de seguir divulgando toda nuestra identidad canaria. Yo no sé si es un grupo abierto, Carmen, si hay alguien interesado que nos está viendo y dice, pues a mí me gustaría pertenecer a la asociación, ¿se puede pertenecer o no? Cuéntanos un poco. Sí, totalmente. A ver, tienes que tener un padrino, pero desde luego que la orden, y aparte, si me permites el tema de la orden, ¿por qué no es una asociación o fundación? Es porque persigue una finalidad noble, como es esta de rescatar nuestros signos, y además pues tiene el distintivo que es el cachorro, que es lo que nos diferencia, ¿no? El llevar ese distintivo que es reconocible. Entonces, es la orden, pues hay de personas de cualquier pues, manifestación política, religiosa, y la verdad que lo único que se pide es que realmente pues quieras luchar y transmitir y defender pues nuestros signos de identidad canaria. Bueno, en esta alerta sanitaria, el Día de Canarias, pues te iba a decir, se ha visto deslucido, no creo que deslucido, porque hay un montón de actividades que están programadas por distintas administraciones de manera online. Ustedes también se han querido sumar con algunas cositas interesantes, ¿no? Yo no sé si a través de vídeos, a través de las redes sociales, ¿cómo lo van a enfocar? A ver, lo que hemos hecho es invitar pues a todas las personas, empezamos pues con los de la orden, pero lo que les invitamos es a ese día, porque ya son 37 años que llevamos celebrando el Día de Canarias en Canarias, valga la redundancia. Entonces, pues ya es algo que está muy arraigado en nosotros y yo la verdad, yo personalmente me sentiría extraña si ese día pues no me vistiera con mi traje tradicional canario, no comiese pues el típico sancocho. Entonces, pues lo que invitamos es que ese día, a pesar del confinamiento y a pesar de las restricciones, pues en casa lo sigamos celebrando, que nos saquemos una foto, que la compartamos. La orden tiene Facebook, entonces pues a través del Facebook pues también pues subirlas ahí y además en esta semana previa lo que hemos ido haciendo es que pues los distintos miembros pues han ido subiendo recetas de cocina, queremos hacer el tutorial pues, por ejemplo con el tema de las talegas, pasapalabra canario, refranero canario, pues otros miembros han compartido su extensa biblioteca de libros canarios y la verdad que pues entre todos pues vamos celebrando el Día de Canarias. Incluso creo que este año van a tener una mención especial al salinero. Sí, ya desde hace un par de años, pues con Víctor Fernández colaboramos también con aquel largometraje que se hizo y pues bueno, para nosotros recuerda que la alfombra de sal, celebrar el Corpus Christi con la alfombra de sal, pues la orden además la hace con sal de verdad del Janubio y entonces pues además pues conmemorando esos 100 años de Víctor Fernández. Bueno, Carmen, yo no sé si tuviste ocasión de escucharnos hace apenas 5 minutos hablar con Armando Ravelo. ¿Estabas escuchándonos? Sí, además compartí con él y incluso estaba apuntando porque no sabía eso de alegando.com y me lo he apuntado para verlo y estoy totalmente de acuerdo con Armando porque yo soy de las que opino igual, es decir, yo opino que si los americanos llegan, o sea,
los americanos, los norteamericanos, si Hollywood llega a tener la mitad de nuestras costumbres, pues todo el mundo estaría celebrando, por ejemplo, el Día de los Finados. O sea, nos sobran a nosotros fantasmas y nos sobran brujas y el bailadero de brujas y nos sobran cuestiones para no tener que celebrar Halloween. Pero bueno, no vamos a tachar Halloween, pero sin olvidar lo nuestro. Sí, lo hemos hablado nosotros en alguna otra ocasión, pues justo por la fecha. Ahora hablábamos también del tema del habla canaria. Yo no sé si tú compartes el tema que puede haber detrás de esa falta de autoestima por nosotros mismos, o por qué, de querer creer que es mejor lo de fuera que lo nuestro. Yo no, porque, a ver, yo soy muy nacionalista y me gusta mucho, incluso insularista, y me gustan mucho mis tradiciones, pero sí noto que hay muchas personas, pues no sé, un ejemplo, cuando pues yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, la suerte de que me mandaron a estudiar a Madrid, pues después de 8 años allí, pues yo seguía con mi acento, o sea, no quería que se me pegara, e incluso me molestaba cuando llegaba, y claro, vocalizaba mejor, y me decía, esta joda, ay, por ti, no, y aparte me gusta utilizar, si hay una palabra canaria, pues prefiero utilizar la canaria, pues que no otra peninsular. Pero sí sientes que se está perdiendo un poco, ¿no? Sí, yo creo que el tema de las redes sociales, el tema de la globalización, veo, por ejemplo, en mis alumnos que ellos pues utilizan eso, el vos, el vosotros, el vais, sí. Hay que incidir ahí, ¿eh? Tenemos que enfocar un poco en no perder esa manera de hablar. Yo ahí lo dejo con algún tipo de campañas, de cosas. Sé que se hacen, sé que se hacen y colectivos como el de ustedes están preocupados por el tema, pero hay que seguir incidiendo. Bueno, Carmen, yo no sé si el confinamiento a la orden les está afectando de alguna manera o siguen ustedes con las reuniones a través de videollamadas. No, la verdad que nosotros estos 2 meses que llevamos ya casi para 3, no nos hemos reunido. Sé que seguimos manteniendo algún tipo de contacto a través del grupo del WhatsApp, pero es verdad que durante este tiempo no es igual, no nos podemos reunir, aunque claro, por eso mismo no queremos que decaiga y entonces de todos estamos haciendo este esfuerzo para que siga latente y sobre todo el Día de Canarias, que sigan con las celebraciones. Y como tú dices, con el tema de las palabras, por eso tenemos lo del pasapalabra canario, pues con eso, con palabras auténticas, añorgao, coneja, pues todas esas chinijos, todas las palabras canarias nuestras. Bueno, me estoy riendo por lo de añurgado, que es verdad. Pero claro, lo tenemos en el olvido, pero son palabras que siempre se han usado. Totalmente de acuerdo. Voy a estar muy pendiente. Oye, ¿el perfil de Facebook que ustedes tienen es a nivel regional o el de Lanzarote tiene alguno? El de Lanzarote tiene uno que simplemente es Orden Cachorro Canario LZ de Lanzarote, porque ya es muy largo LZ. Muy bien, Orden del Cachorro Canario LZ, muy bien. Ahí les buscaremos. Un placer enorme, Carmen. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, es un placer. Feliz Día de Canarias. Ya sabes, sácate la foto vestida. Venga, muchísimas gracias, un placer. Saludos, cuídate. Bueno, dejamos atrás el Día de Canarias y hoy retomo las visitas en plató. Bueno, esta semana he tenido todos los días a alguien en plató, estoy muy feliz. Me acompaña Domingo Rivero, ya saben, periodista, tertuliano con Jaime Puig, y en esta ocasión viene a hablarnos de su proyecto Lanzarote Sostenible. Muy buenas, Domingo. Hola, ¿qué tal? Estupendamente, muy feliz de tenerte aquí a Sí, mi lado. estaba escuchando y ya no es que se hable mal, que eso es un grave problema, el problema es que se escribe muy mal. Bueno, eso... Entonces, lo de las nuevas generaciones, ya aparte de hablar mal, sobre todo de querer hablar diferente a como hablamos nosotros, el escribir mal, eso creo que hay que empezar a revisar el tema de la ortografía, porque tenemos un déficit muy importante. Ya no solamente con lo de los diminutivos, ¿verdad?, que se usan a través de las redes sociales, sino de faltas de ortografía graves. Eso hay muchísimas, una cosa que tú en vez de poner que entero pongas el también, todo ese tipo de palabras, pero
escribir mal, yo creo que tenemos ahí un grave problema, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Exactamente, otro día nos toca la clase de lengua. Bueno, Domingo, hoy me traes, no sé si ustedes recuerdan, la anterior vez que nos visitaba habló del proyecto de ley con el tema del cambio climático. Sí. Justamente se iba a celebrar, creo recordar cómo era. Se aprobó, bueno, se aprobó, sí, evidentemente se aprobó, y ahora empieza su trámite parlamentario, que va a ser largo, sobre todo porque el gobierno, entre lo que tiene pendiente con el COVID, más los problemas que tiene para lograr una mayoría, pero bueno, es el primer paso. Y bueno, lo que voy a hablar es un poquito de algunas de las... por eso me traje una pequeña chuleta. Perfecto, son 30, para contarnos un poco... Sí, hablamos de un proyecto de ley, que eso se lleva en esto, y después hay que aprobarlo en el Parlamento. Muy bien. Primero habrá ahora los partidos, los grupos políticos tendrán que presentar alegaciones, y una vez que se presenten, si tiene mayoría el gobierno de Pedro Sánchez, pues se aprobará, y a partir de ahí... pues nada, la Perfecto. Nos vas a contar un poquito lo más importante de cambio climático. Estoy recordando que no exactamente del cambio climático, pero sí que hablamos de medio ambiente esta semana en el programa y comentábamos lo generosa que es la naturaleza con esto de estar, de regenerarse. Sí, pero lo quería decir de la cuarentena. Vale, lo quería decir al final, pero bueno, lo voy a decir ahora. Pero se ha encontrado un problema añadido, que es el plástico. Fíjate el grave problema que está pasando, que el propio gobierno ya ha dado instrucciones para que el ciudadano intente utilizar lo menos posible las mascarillas y los guantes de un solo uso, porque se está demostrando que están terminando en la basura, en Canarias, en los mares, y en la península, en los bosques y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ahora mismo, además, cada vez están saliendo más las mascarillas estas reutilizables y que se pueden lavar. Evidentemente hay que buscar esas que cumplan con todos los requisitos que impone la normativa sanitaria. Hay mucha información, búsquenla para las mascarillas reutilizables, no vale cualquiera, pero... Y lo de los guantes, ya se ha dicho también que es mejor no llevar guantes antes de tener de un mal uso. Entonces, lavarse las manos, utilizar los geles, antes que tener un guante que al final lo tienes todo el día para allá y para acá y al final coges, lo tiras en cualquier lado. No, es mejor. Y la distancia física. La distancia social es de los 2 metros, exacto. Entonces, vamos a utilizar en lo que se pueda las mascarillas reutilizables, evidentemente que tengan esa garantía sanitaria, pero dejar ya lo de estar usando y tirar. Yo todavía me quedan unas cuantas, pero evidentemente iremos, como además es algo que vamos a utilizar prácticamente a diario, también nos iríamos a arruinar, es decir, sí, totalmente. porque hay que gastarse un dineral. Entre la gente que está inerte, la gente que está sin trabajo, si sumamos una familia de 4, lo que supone el uso de mascarillas, son como 100 euros o algo así. Sí, es un dineral, disparate. Por eso que hay que ir comprando estas reutilizables y que sean evidentemente las mejores posibles. Bueno, muy bien, que me pierdo. Volvemos al proyecto del cambio de ley. Vale, para tenernos, hay algunas palabras que a partir de ahora vamos a tener en la cabeza. Una de ellas va a ser neutralidad de emisiones. Es decir, ¿qué significa neutralidad de emisiones? Bueno, el gobierno, el objetivo principal de la ley es llegar al año 2050 con la neutralidad de emisiones, es decir, que la huella de carbono sea cero. Significa que lo que las industrias, los automóviles de CO2 se emite a la atmósfera, que llegue un momento en el que sean los propios bosques y las plantas del planeta las que sean capaces de absorberla. Es decir, es otra palabra que se utiliza mucho, que sean los sumideros. Los sumideros, es decir, que se trague todo el CO2, pero para eso, evidentemente, hace falta energías renovables. Claro, es decir, que se emita cada vez menos dióxido de carbono a la atmósfera. Y entonces llegar al objetivo del 2050, que toda la que se produzca en España, toda esa energía para que todo funcione, sea lo más sostenible posible. Ese es el gran objetivo, que es en el 2050. Bueno. En el 2030 se quiere que ya sea un 20% más, pero en el 2050 evidentemente sea la neutralidad de emisiones, que esa la vamos a estar oyendo muchísimas veces. Perfecto, pues quédense con el término, neutralidad de emisiones. De aquí al 50, pues tampoco queda tanto, 30 años. Claro. Después, el otro gran objetivo, la reactivación económica. Hasta ahora se venía hablando como que la energía verde no daba dinero, que eso realmente a un gobierno no había que producir cuanto más mejor, de la mejor manera posible, y que lo que se produjera con energías renovables, pues eso no. El gobierno lo que quiere es reactivación económica.
Y además añadido con el tema del COVID, es decir, que al final una desgracia sea una oportunidad, es decir, aprovechar esta pandemia, esta crisis económica para que a partir de ahora todas las industrias, todos los sectores económicos y toda la movilidad sea lo mayor sostenible posible. Ese va a ser el gran objetivo. El Gobierno ha dado unas pequeñas cifras, hablamos, en principio, según el Gobierno, Sí, sí. en 10 años la economía que genera estaría en los 200.000 millones de euros. Hablamos de dinero importante en 10 años. Y que al año la economía verde genera en torno a los 250.000, 300.000 empleos al año. Sí, hablamos de cifras importantes, ¿no? Cuando hablamos de esta economía verde, ¿qué contempla exactamente? ¿Lo de los parques eólicos que estamos viendo? Claro, ese era otro de los aspectos de la ley. Cuando hablamos ahora de economía verde, al final decimos, no, pues un parque eólico, no, hablamos de una ley transversal. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a estar hablando que haya una consejería o un ministerio de energías renovables, no, sino que cada ministerio Lo contemple. cada institución, cada ayuntamiento, cada empresa, es decir, la energía verde o el desarrollo sostenible sea en todos los sectores. No estaría bien que hablásemos de solo que una industria y después por el otro lado pues estuviéramos vertiendo. Es decir, claro, lo que se pretende es que sea una ley transversal, que incluya a todos los sectores. Es la única manera, evidentemente, de llegar, porque si lo hacemos cada uno va por su parte, entonces por eso que es otro de los objetivos que tiene la ley. perfecto. ¿Qué más? Hablamos también hablamos de las energías renovables, que Sí. para recordarlas, que básicamente es la eólica, la solar. En Canarias podría ser muy importante la mareomatriz, es decir, aquella que se genera a través de las olas y las corrientes del mar, y la geotérmica, que también en Canarias es muy importante. Es decir, el objetivo son que las energías renovables prácticamente sean las que mueven el mundo para lograr eso. Otra de los aspectos importantes de la ley hasta ahora generalmente se daba subvenciones para un parque eólico, para unas plantas solares. Lo que se pretende es que una misma instalación pueda tener, por ejemplo, un parque eólico, a la misma vez pueda tener parque eólico, placas solares y energía del mar, depende de donde esté, ¿no? Es decir, intentar que las subvenciones vayan al conjunto, no solamente a un sistema, para que eso también sea rentable para las empresas, ¿no? Ese es otro de los aspectos que yo creo que va a ser importante. Y después otro de los grandes asuntos va a ser la movilidad sostenible. Está claro que... Bueno, de la movilidad sostenible también hablábamos hace poco con el tema justamente del COVID-19, el tema del uso de las bicicletas. Mucha gente quiere darle oportunidad a este tipo de transporte, ya que no es un sitio cerrado como un metro o una guagua, donde puede ser más fácil... Pero aparte de eso, hablamos de un metro que puede ser con energías limpias, hablamos con unas guaguas que sean con energías limpias. Uno de los aspectos fundamentales de la movilidad sostenible es no vamos a pretender que todo el mundo vaya en bicicleta, porque ya puede haber invierno, sino que los grandes transportes colectivos se muevan todos con energías renovables. Ahí las administraciones públicas también van a tener otro papel, porque se les ha empezado a exigir que todo su parque móvil, ya no solo del típico coche para que coja un conserje para hacer un mandado, sino que hablamos de recogida de residuos, guaguas municipales, todo ese tipo que sean con energías renovables. Bueno, es un proyecto muy ambicioso este del cambio climático. ¿Tú crees que va a tener apoyo por parte de todos los grupos? Hombre, yo creo que todos los grupos, evidentemente, no creo que haya nadie ahora mismo que ya niegue primero del cambio climático, que es el principal objetivo, y ahora con la reactivación económica después del COVID. Es decir, son las dos cosas, no creo que haya nadie, habrá a lo mejor algún matiz de interpretación, pero yo creo que, y de hecho los grupos tienen la oportunidad, si hay algo que no les gusta, que se puede cambiar para mejorar. El gobierno lo que dice a partir de ahora es que no hay marcha atrás, que si antes, hasta ahora, el objetivo era reducir las emisiones un 10%, ahora lo mínimo ya no es un 10%, sino un 20%. Es decir, no se puede dar ni un paso atrás en todo lo que se está haciendo de renovables. Y yo creo que los grandes grupos, los partidos, yo creo que no hay, bueno, me costaría mucho pensar que lo fueran a echar abajo por alguna minucia, ¿no?
Bueno, seguro que se te ha quedado algo interesante del proyecto, pero apúntatelo porque seguimos. Acabas de nombrarme un tema, el tema de residuos, la recogida de residuos, y tomen nota porque nos va a traer Domingo unos datos para reflexionar. Sí, bueno, a ver si nos van poniendo las gráficas, son unos datos recogidos por el Cabildo y por Lanzarote Recicla. Por ejemplo, ahí tenemos lo de los contenedores orgánicos, es decir, la basura que estamos hablando del mes de abril, sí, que es en el mes en el que los ciudadanos desde mediados de abril estamos confinados. Pues bueno, pues la recogida de residuos bajó casi un 40% solo en ese mes. Estamos hablando, claro, ya no solo de la recogida de residuos de los hogares, sino también de las empresas, ¿no? Es decir, ha bajado en todo ese mes todo eso, que es lo que representa evidentemente un poco la caída de la generación de residuos. Otro problema, y afortunadamente fue solo un 39%, porque en el complejo de Sonsama, en el complejo ambiental, se ha tenido que estar enterrando la basura prácticamente sin reciclar, precisamente por el tema de los trabajadores, que no podías estar abriendo bolsas, sí, ni ese tipo, ¿no? Entonces, afortunadamente hubo un descenso de la basura, que también ayuda a que no se colmate el vertedero de Sonsama, ¿no? Esto en cuanto a orgánico. Después un dato que a mí me llamó muchísimo. No, vale. El amarillo. Bueno, también tiene su análisis. Hablamos del contenedor amarillo, que es el que básicamente la gente tira lo del agua, ¿no? El plástico, los tetravis, sí, de la leche y demás, y los plásticos, ¿no? Y las latas, ¿no? Es el ciudadano. Si te fijas, es el único que ha aumentado en este tiempo, un 14%. Esto significa, por un lado, que el ciudadano sigue siendo consciente de que hay que reciclar, ¿no? Porque esa básicamente es el ciudadano, es uno de los pocos contenedores que solo afecta al ciudadano, no las grandes empresas, restaurantes no suelen tirar ahí, pero los ciudadanos sí. Y después hablábamos que yo creo que esto se aprovechó, evidentemente, lo de los paseos que solo permitían ir a la gente a tirar la basura. Bueno, yo creo que en esta ocasión, algo habrá tenido cualquiera que tenía una garrafa de agua, que antes a lo mejor la tiraba, y dice, no, voy a tirar la garrafa de agua, pues justo la tiraba ahí. Así que yo creo que puede verse por los dos lados, una, que es el ciudadano que tiene evidentemente mayor conciencia, y otra que yo creo que muchos de que nunca iban a tirar nada a la basura aprovechaban para ir a tirar, ¿no? Exactamente, durante ese confinamiento. Bueno, después, y que me llama tantísimo la atención. Representa, yo creo, un poco la economía de Lanzarote, ¿no? Estamos hablando del contenedor verde, que es el de los vidrios, ¿no? El de las botellas que tira el ciudadano. Sí. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que ahí los restaurantes y las empresas sí tiran, yo los he visto además en la calle, esa gente que cogen y tiran enormes. Significa que ha bajado un 60%. Wow, representa 60% en un... Representa prácticamente que la economía de Lanzarote, restauración y hostelería y turismo, es la que tira de Lanzarote. Sin esa economía no vamos a poder funcionar. Entonces, representa el 62, que en unas cantidades, hablamos de, si en el mes de abril del año 2019 se recogieron 450.000 kilos, así en números redondos, este mes, en el mes de abril de este año, fueron solo 176.000. Increíble. Es decir, eso significa que la economía de Lanzarote... Un buen marcador. Un marcador económico. Y después no sé si nos queda el del azul, creo. Sí, que es el del papel. El del papel, si te fijas, también ha bajado un 22%, y esto prácticamente es igual, son muchos los comercios que tiran. Papel y cartón, claro. Papel y cartón, que se les recoge, y eso significa también que ha habido un descenso de todos esos negocios que sí suelen reciclar y que suelen tirarlo por ahí, ¿no? Son unos buenos indicadores. Por un lado, aquí generalmente el descenso económico que ha sufrido Lanzarote, y en el del amarillo un poco que seguimos siendo pues los ciudadanos que siguen apostando por reciclar. Después hablamos un poco del tema de la recogida, que ha mejorado bastante, ya cada vez recogen más, entonces... Vale, ¿puedo decir algo? ¿Puedo quejarme un poquito? Todo lo que quieras, gratis. Un poquito así. El tema de la recogida, los contenedores del orgánico es complicadísimo. Ahora no podemos andar tocando esto. El pedal que llevan abajo, la mayor parte de las veces es imposible apretar y que abra la tapa. Hay gente que le ha puesto un palo para que se mantenga abierto, pero creo que es imprescindible cambiar eso hay que solucionarlo, Lo que no puede ser es con un palo que parece que lo ha hecho Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Que tú pones ahí para que la gente... Y lo que no puedes hacer es que si no lo puedes tirar dentro, lo tires en el suelo,
porque al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, desde que se cambió el sistema con aquellos más pequeñitos, los verdes, de todo, que eran de plástico, Sí. eso era mucho más fácil. Yo creo Estos, que los sí. grandes, que se hizo un poco para reducir costes, fue básicamente para reducir costes. Hay que mirar la forma de o arreglarlos bien, evidentemente, ponerlos en zonas en las que tú puedas articular ese sistema para abrirlo, porque hay otros que te lo meten pegados a una acera, es complicado, alguien te pone una bolsa encima, así que hay que, Bueno. ese tema sí que hay que mejorarlo. Sí, yo creo que también. Bueno, me ha encantado el tema de los datos, bueno, y lo de la ley también, ya de la ley seguiremos hablando, del proyecto de ley. El tema de los datos me ha gustado muchísimo conocer esos indicadores, da mucho que Y si hablar. eso fue en abril, en marzo va a ser todavía peor, porque estamos hablando de casi mitad de abril. En marzo las cifras van a bajar. En mayo. Abril, sí, exacto. Ah, sí, abril fue el mes entero, perdona, estaba yo con marzo. En Sí, sí. marzo fue medio mes. Exacto, sí, en abril, que en mayo va a Y- ser prácticamente similar. Exactamente. Bueno, un placer como siempre, Domingo, te agradezco muchísimo toda esta información. Seguiremos hablando de medio ambiente, de reciclaje y de sostenibilidad. Pues nada, la semana que viene. Recuérdanos, por favor, tus perfiles en las redes, que hace unas publicaciones bien interesantes. Bueno, Lanzarote Sostenible, En- básicamente. En Facebook e Instagram. Exacto. Vale. Y en Bueno, Biosfera Televisión, y en Biosfera. con el programa. Vale, muchísimas gracias. Llego al final del programa de hoy. Un placer como siempre, último de la semana. Nos volvemos a ver el lunes. Antes le voy a dejar con unas imágenes del vídeo oficial, digamos, del Gobierno de Canarias por este próximo día de Canarias que se celebra el sábado. Un placer. Queremos felicitar a todos los canarios y canarias que por nosotros se convirtieron en artistas, influencers, profesores o músicos, y especialmente a quienes se convirtieron en nuestros héroes y heroínas. Ahora miremos al futuro. 30 de mayo, feliz día de Canarias.